Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Le damos una cordial bienvenida a nuestra programación. Le hablamos desde la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios en la ciudad de Nueva York y agradeciendo a nuestro amigo y pastor Luis Correa por participar a través de la televisión en el programa Visión en Acción en Matagalpa, que nos ha dado la facilidad de llegarnos a ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio en el libro de la carta a los romanos, escrito por el apóstol Pablo. Continuamos, todavía estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a entrar y terminar del 18 al 32. Vamos hoy a dar una pequeña introducción para refrescarnos de la lección de la semana anterior. Y estuvimos hablando la semana pasada de la revelación de Dios. Y que en el capítulo 18 al 21, el apóstol Pablo habla de la necesidad que tiene el hombre con relación a la justicia de Dios. Pablo divide este capítulo en 4 fases, que es la necesidad del hombre pagano, la necesidad del hombre moral, la necesidad del hombre judío, y da su conclusión en los últimos versos del libro. Así como hay varias revelaciones en la palabra, también está la revelación de la ira de Dios, la naturaleza de la ira de Dios y lo que provoca a Dios a ira. Y vemos que Dios se revela al hombre en diferentes maneras, en un aspecto general, en un aspecto especial y en una revelación personal. Entonces, el porqué de la revelación de Dios al hombre, lo que todo ser humano debe saber acerca de Dios, Dios se lo ha revelado. Por lo tanto, el hombre tiene conocimiento de Dios. También es que la revelación de Dios contiene la revelación viva de Dios para el hombre, su eterno poder y su deidad como Dios. Y el resultado de la revelación, ¿cuál será este resultado de la revelación? De que el hombre llegue a tener el verdadero conocimiento de Dios. Así que, para que él no tenga excusa de decir que no conoció o no tuvo conocimiento de Dios. Hoy vamos a leer del verso 18 en adelante, nuevamente, del 18 al 21, y vamos a encontrar grandes cosas del apóstol Pablo con relación a la revelación de Dios para su justicia y la revelación de Dios a través del evangelio al hombre. Vemos que hoy vamos a ver 2 reacciones. Primeramente, la reacción del hombre ante la revelación de Dios y la reacción de Dios ante el pecado del hombre. Hay 2 reacciones, de Dios y del hombre. Voy a leerle del verso 18 en adelante hasta terminar el capítulo. Del capítulo 1 de Romanos. Dice así la palabra de Dios: lo que es revelado es la ira de Dios desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es revelado a ellos, porque Dios se los reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
De hecho, cambiaron la gloria del Dios inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, como un pájaro, animales o reptiles. Vamos a dejarlo hasta ahí para después continuar, pero vamos a desglosar estos primeros versos que hemos leído. Vemos que el apóstol Pablo nos da aquí a conocer qué hace el hombre frente a la revelación divina, y da tres notas acá en el verso 18, entre el 21 y el 23, que encierra cuál es la realidad de la tragedia del hombre, o más bien, por qué se originan las tragedias en el hombre. Primeramente, en el verso 18, el apóstol Pablo narra algo que dice lo siguiente: lo que es revelado es la ira de Dios desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos, que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Aquí vemos que el hombre detiene la verdad o trata de detenerlo. Aquí vemos una de las más grandes manifestaciones del pecado en el hombre. ¿Y cuál es esta? Es que el hombre trata de sujetar, de impedir, de reprimir que la verdad no circule, que la verdad no se extienda. Pero yo más bien podría decir que lo que Pablo está diciendo no es que el hombre tiene poder para impedirlo, trata de impedirlo, trata de detener la verdad de Dios. Hace un intento por detenerse, por detenerla, ¿verdad? La verdad de Dios. Por lo tanto, dice que el pecado siempre constituye un ataque contra la verdad. El intento de reprimirlo, o sea, de reprimir el pecado, de sepultarlo, de ocultarlo, de quitarlo fuera de la vista, de borrarlo de la memoria, pero en realidad el pecado nunca puede ser algo más que un intento de sofocar la verdad. Un intento que siempre a la larga ha de ser inútil. O sea que la verdad de Dios, ni el hombre, ni el pecado pueden impedirlo. El hombre intenta, quiere, pero no puede. Pablo describe aquí la condición del hombre pagano en su época, en la época en que él estaba. A pesar de que se dice que el hombre moderno está lejos de conocer a Dios y que el hombre lo ha rechazado totalmente, podemos ver que a nuestro alrededor usted le habla a una persona de Dios y lo primero que tratan es que intentan evitarle que usted le hable de Dios. Intentan impedir que usted le ponga una conversación o le hable de Dios, porque el hombre en su pecado no trata de impedir la verdad de Dios, porque la verdad de Dios le va a revelar a él su condición en que el hombre está en ese momento. Y el hombre de pecado, el hombre que está envuelto en su inmundicia, no desea que se le toque o se le hable de su vida actual, de su vida inmunda, de su pecado, porque quieren vivir en ese estado de vida. Por lo tanto, tratan de impedir que la verdad de Dios entre a ellos, pero a la corta o a la larga, esa verdad, esa palabra lo va a alcanzar. El hombre no reconoce a Dios. El hombre no quiere reconocer a Dios. Dice Pablo que hubo un momento en que los hombres conocieron a Dios. Y si leemos en el 21, dice el 21, porque aunque ellos conocen quién es Dios, entonces dice que habiendo conocido a Dios, en un momento tenían conocimiento de Dios. O sea que todo ser humano tiene conocimiento de Dios. Nadie está exento. Todos, dice aquí.
El hombre, aún teniendo, no quiere reconocer a Dios, pero sí tiene conocimiento de Él. No lo quiere reconocer como Dios, pero sí tiene conocimiento de Dios. Y Pablo lo dice, habiendo conocido a Dios, o sea que cuando usted conoce a Dios, el hecho de que usted no quiera reconocerlo como Dios, pero usted sí tiene conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tienen conocimiento de Dios, pero que simplemente no lo quieren reconocer. Eso es como cuando usted está caminando mal, usted sabe que está mal, pero usted no quiere reconocerlo. Las personas que están en vicio de droga, de alcohol, de violencia doméstica, saben que están mal, pero dicen que no, que están bien. No quieren reconocer que están mal. Así es el hombre en general. Actúa bajo su propio conocimiento. En vez de reconocer a Dios y por ende darle la gloria y lo que Él merece, respeto a su majestad, no le dan la reverencia como es debida a Dios, dice, sino que optaron por hacer lo opuesto. También vemos que el hombre se vuelve necio. Y esto es muy importante cuando el hombre, como dice el 21 y 22, el hombre se vuelve necio, dice. Pablo expresa las consecuencias que genera cuando el hombre rechaza la revelación de Dios. Por parte, dice que el verso 21 y el 22 hablan de esto. Se envanecieron en sus razonamientos, dice. Se envanecieron en su razonamiento. Dice, su necio corazón fue entenebrecido y se hicieron necios. Bueno. Se hicieron necios. O sea que el resultado del hombre rechazar a Dios, a rechazar la revelación de Dios, le dieron por consecuencia que se envanecieron en sus razonamientos, dice. Se vaciaron, son vanos, están vacíos, son confundidos, son inútiles. Esta palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios, ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, su necio corazón fue entenebrecido, se hicieron necios, dice, diciéndose, se jactaron, fueron pretenciosos, decían ser sabios y se hicieron fatuos. ¿Qué significa la palabra fatuos? Significa necio. Se dice que es una persona llena de vanidad ridícula y que tiene falta de razón o de entendimiento. Cuando usted le dice necio, porque usted está falto de razón y de entendimiento. Fatuo o necio significan lo mismo. Acuérdense de las 10 vírgenes, habían 5 fatuas y 5 vírgenes prudentes. Las fatuas fueron aquellas que estaban ahí, pero estaban vacías, estaban sin razón y sin entendimiento, porque si hubiesen tenido entendimiento hubiesen llevado las provisiones que necesitaban para esperar al esposo. Y así es el hombre necio es así, que está falto de conocimiento y de razón. Ahora vemos que la reacción de Dios ante el pecado del hombre, vemos que del verso 18 al 23, la reacción del hombre frente a Dios. Vimos que el hombre reacciona frente a la revelación de Dios, deteniendo ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad del Evangelio, la verdad que es Cristo. Ellos la detienen o intentan detenerla, pero no pueden. Es inútil, porque la verdad de Dios, ni el hombre, ni el pecado, ni aún el mismo Satanás la ha podido detener. Por lo tanto, podemos decir que el hombre intenta detener la verdad de Dios. Y vemos que el hombre también no reconoce a Dios. O sea, el hombre reacciona contra Dios,
de esta manera. ¿Tiene el conocimiento de Dios? Sí lo tiene. ¿Saben que Dios es? Dios es. Pero no quieren reconocerlo. Tienen el conocimiento de Dios, pero no quieren reconocerlo como Dios. Y otra parte de la reacción del hombre frente a Dios es que el hombre se vuelve necio. Se vuelve necio porque rechazan la revelación de Dios. Un hombre necio es un hombre fatuo, sin razón y sin entendimiento. Está vacío, está vano, es inútil, está confundido. Esas son las reacciones del hombre ante la revelación de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios ante el pecado del hombre? Bueno. Porque el hombre presenta una reacción contra la revelación de Dios, pero Dios también tiene su reacción contra el pecado del hombre. Y Pablo resume que la reacción de Dios frente al rechazo humano de su revelación divina se repite 3 veces en los versos 24, 26 y 28. Se lo voy a leer para que veamos el 24, el 26 y 28. Dice así: por lo cual Dios lo entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Dice el 26: y por esto Dios los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza. El 28: en otras palabras, puesto que han considerado a Dios digno de conocer, Dios los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Esto está sucediendo muy frecuentemente ahora en la actualidad. Este tipo de reacción del hombre frente a Dios. No quieren reconocer a Dios, no quieren aceptar el dominio, no quieren aceptar la majestad de Dios, sino que ellos quieren basarse sobre sus propios conocimientos, su manera de vivir, su estilo de vida, ¿verdad? Y dice que en estos pasajes hay una frase que dice: Dios los entregó. Aquí. Dice el 24: Dios los entregó. La falsa religión que se lee en el verso 23, cuando leemos el verso 23, que dice así: de hecho, cambiaron la gloria del Dios inmortal por semejanza de meras imágenes como un ser humano mortal. Nosotros podemos ver que en la actualidad, si usted pone atención y se da cuenta, en ciertos grupos religiosos tienen imágenes de hombres como dioses, ¿verdad? A veces hay ciertas organizaciones que, por ejemplo, una monja que muera, la canonizan y la ponen como un dios. Un sacerdote que muere lo ponen como un dios. Y a veces hay hasta países que tienen médicos que han muerto, supuestamente, y los tienen como Dios. Y tienen las imágenes, las estatuas, las formas o las caras de esos seres humanos mortales como dioses. Entonces, no solamente en ese tiempo, sino en los tiempos de ahora, seguro, podemos ver que el hombre ha cambiado la adoración a Dios, el postrarse ante Dios, para postrarse frente a una imagen de un ser humano mortal. Un hombre que tuvo la necesidad de tener que ajustarse o decidirse recibir la justicia de Dios para la salvación.
pero las personas lo tienen como dioses. Dice que también como pájaros, imágenes. Si vamos a la historia, vemos que esos grandes imperios como Egipto tienen en su religión, no solamente en forma de pájaro, sino tienen forma de aspis, de serpiente, tienen cocodrilos, tigres, leones, o sea, imágenes de animales y bestias para adoración. Incluso hacen sacrificios humanos para rendirle culto para que coman a los dioses que son en forma de animales. En Sudamérica y en Centroamérica, si vemos la historia de los indígenas de tiempos atrás, tenían las mismas culturas, el mismo tipo de sacrificio para los grandes dioses de la naturaleza. Todo lo que movía, el sol, la luna, el viento, el agua, la tierra, todos los elementos y los minerales los consideraban ellos para ser adorados. También vemos que animales o reptiles, como ya le dije anteriormente, la adoración a la serpiente. Si vemos en algunas culturas que tienen una enorme serpiente, como es en la cultura china, que tienen ese gran dragón como una serpiente, y tienen por tradición de que en ciertos años particulares, el año del caballo, el año del ratón, el año del conejo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dice que el hombre ha cambiado la gloria que debe de darle a Dios. ¿Para qué? Para glorificar a hombres o a mujeres que son seres mortales, dándole el lugar de Dios, se lo están dando a ellos. Hay imágenes de animales que en vez de darle la gloria a Dios, que fue el creador de los animales, están dando la adoración a la criatura y no al creador. Y vemos aquí. Por eso los pueblos celebran sus carnavales para la exhibición de esos dioses. De esos dioses. Y la celebración de los carnavales, aunque muchos cristianos piensan que esos son fiestas patronales o fiestas de países o folclóricas, los carnavales no son lo que muchas personas piensan. Detrás de la fiesta del carnaval hay una fiesta específica para una deidad satánica que, aunque se desconozca en muchas regiones, pero sí, no es para Dios. Los carnavales no son para cristianos, mejor dicho, o para hombres o mujeres que les sirven a Dios. No son fiestas para personas que realmente le sirven a Dios, los carnavales. Entonces vemos aquí que lleva a la inmortalidad personal. Por esto dice que Dios los entregó a su inmundicia, indicando que si las personas continúan rechazando a Dios, el Señor las abandonará a sus crecientes actividades inmorales y destructivas. O sea que no es que Dios lo va a abandonar por simplemente quererlo abandonar, es porque usted ha decidido continuar en su vida inmunda, y por lo tanto esta vida de inmundicia y de pecado lo va a llevar a usted a la destrucción. Simplemente Dios le va a dar a usted, como dice, su espacio, para que usted decida, o sigue en el camino de la inmundicia y del pecado, o se retorna al camino de Dios. Vemos que cada día el hombre se vuelve más y más pecador. Cada día la inmundicia, el pecado, es más y más creciente. Antes había cierto cuidado o precaución, temor del qué dirán o me da vergüenza. Ya eso se perdió.
ya todo es inmoral. Una manera que el hombre ha perdido la vergüenza, el pudor. La mujer ha perdido el pudor como mujer. Y es aplaudido en la sociedad. Inclusive hay iglesias cristianas en el que la libertad en cuanto a cierta manera de vivir y de vestir le es permitido tanto al hombre como a la mujer. Y la apariencia física de ellos no muestra diferencia con una persona del mundo. Usted no sabe cuál de los dos es cuál, porque la apariencia, y no es que la apariencia es la que salva, no, pero sí usted tiene que mostrar realmente, porque lo que está dentro es lo que refleja lo de afuera. Si adentro usted está como están las gentes que están en el mundo, entonces su físico va a parecerse como la gente que están en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Exactamente, así sí. Tenemos que ser diferentes. Entonces vemos aquí que esta frase que Dios los entregó es porque ya Dios, si ellos persisten en vivir en una vida de inmundicia, entonces el Señor los abandonará a que usted coja su suerte. Usted corra con la salvedad de que usted va a caer bajo la ira de Dios. Dice que el incremento en la inmoralidad sexual. Voy a leerle versos 24, 26 y 27. Por lo cual Dios los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. 26. Por esto Dios los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza. Dice el 27, y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. No tengo que decir nombre porque ahí está claro la explicación de quiénes está Pablo hablando. Es un problema que existe desde muchos años. Uno de los problemas por los que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra fue por el homosexualismo. Muchas de las causas del que ocurrió el diluvio fue por eso. O sea que ese flagelo, ese demonio que viene persiguiendo a la humanidad, viene desde hace muchos años. Y fíjese cómo Pablo vuelve y narra y habla aquí, porque estaba sucediendo eso mismo en esos tiempos. ¿Y qué está sucediendo ahora? Podemos aplicarlo al día de hoy, en el que dice que las mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra su naturaleza. Y asimismo los hombres que con el sexo opuesto se queman con pasión el uno por el otro. Eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo, que eso también estaba sucediendo allá. Dice, el incremento en la inmoralidad sexual y la perversidad total de la sociedad. Usted puede ver que los programas, ya sea de televisión, como los anuncios en los periódicos, en las revistas, todos están basados en la sexualidad. Todos es llevar la mente a la sexualidad. Si se está anunciando una batería de radio, vemos que sale una mujer casi desnuda y con una sonrisa provocativa y unos movimientos provocativos para enseñar la batería, que es de muy buena calidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que lleva a eso? O usted está anunciando la batería o está anunciando la sexualidad. ¿Cuál de las dos cosas? Y eso es lo que aquí habla de que la perversidad total de la sociedad. Dice, vamos a leer 28 al 31, que dice,
En otras palabras, puesto que no han considerado a Dios digno de conocer, Dios los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia, vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños, mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios. Son insolentes, arrogantes, jactanciosos, traman hechos malvados. Son desobedientes a sus padres. Son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, o sea que los aplauden también, o son compatibles, o aceptan los que hacen estas cosas. Aquí podemos ver que debido a este incremento de inmoralidad sexual que hay en el hombre y a la perversidad total de la sociedad, como podemos ver cómo está la sociedad en la actualidad. Vamos a venir a la actualidad, no a la de Pablo, a la de hoy. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Es algo que una depravación, la inmoralidad, a lo que se le llamaba antes moral, ahora se le llama que es malo. Se le dice que eso es falta de, que eso es tabú. Cuando antes se le corregía a los jóvenes a veces las relaciones tempranas, ¿verdad? Ahora eso es, no, hay que probar antes de casarse, porque si no somos compatibles, bueno, yo no voy a comprometerme. O sea que entonces viene el caso de que la Biblia dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso era antes. Ahora es que el hombre tendrá que dejar a su padre y a su madre porque ya la mujer está embarazada. Y tendrá que dejar al papá y a la mamá porque ya la mujer está embarazada. O casos más o menos similares. Se van a vivir donde uno de los padres. Entonces se van a vivir. Entonces si la relación resulta, entonces nos casamos. Pero si no resulta, no hay química, no hay esa congenialidad, entonces pues nos separamos y cada quien por su camino. Pero ya hay un niño por medio o dos, ¿verdad? Entonces eso es lo moderno, eso es la parte de la inmoralidad sexual. Está también lo que la forma de la perversidad que hay. Los hombres con los niños pequeños, cómo son violados, cómo son abusados por hombres perversos. O niñas también, por hombres o mujeres perversas también. Son dañados. Está la avaricia, el querer tener todo para mí, y si tú tienes más, pues te lo quito y todo es para mí. Los abusos, ¿verdad?, que vemos. El vicio. Cada día sale más y más drogas nuevas, maneras de ciertos tipos de alcohol o bebidas, en el que el hombre cada día se envuelve más en los vicios, ya sea en drogas, alcohol, tabaco, juego, porque el juego es un vicio muy fuerte. Juegos que han dejado personas, familias enteras en la calle, han perdido todo por el vicio del juego, han vendido hasta la propia esposa por una deuda de juego, han perdido la vida por una deuda de juego. También eso es el vicio. Repletos de envidia, asesinatos. Podemos ver cómo la vida, ahora mismo, salir a la calle, no vale nada. Somos víctimas en cualquier momento de una persona criminal o de un grupo o una pandilla, como podemos decir, que deciden salir a la calle a echar suerte y acaban con la vida del el primer inocente que se cruce por su acera o por su lado.
Están también personas que tienen mala voluntad, que engañan, le engañan. Personas que se visten a veces hasta de cristianos, con Biblias en la mano, y le sacan a usted hasta el último peso que usted tiene. Bueno. O sea que no solamente son engañadores porque están, no, dentro de las mismas iglesias están personas que tienen esa misma actitud, esa forma de vivir, engañar al otro, sacarle hasta el último peso o a lo que se proponen y le engañan. En nombre del Evangelio. A nombre del Evangelio y todo para el Señor. Y vi una historia real aquí de una señora aquí en el Bronx, que el hijo estaba enfermo y fue donde el pastor, y el pastor dice: bueno, Dios te está probando, tú tienes que darle a demostrar a Dios que Él te está probando, y tú tienes que demostrarle a Él que tú tienes fe en Él. Tú tienes un carro, dame tu carro, que Dios te está probando. Si tú eres capaz de dar lo que tienes para el Señor, Dios le va a dar la salud a tu hijo. Hermano, eso fue un engaño. Bueno. El hijo murió de todas maneras y la señora se quedó sin carro, sin dinero y sin hijo. Bueno. Y cuando le fue a reclamar al pastor, le dijo: yo no te lo quité, tú lo diste voluntariamente. Y ya el carro es mío. O sea que, hermano, el engaño, aún en las iglesias, existe. El disfraz. El disfraz, porque la iglesia verdadera no hace eso. Quiero recalcarlo. Dice que aquellos que traman hechos malvados, como los terrorismos, en el cual mueren cientos y miles de personas, dice aquí. Toda esa perversidad que hay en la sociedad, no acabamos hoy de hablar, porque es mucha. Eso se llama un pequeño recuento. Hijos desobedientes a sus padres, jactanciosos, arrogantes, insolentes, borrachones. Dice, de todas estas perversidades, desleales, ya usted no puede confiar en nadie. Ya no se puede confiar absolutamente en nadie. Ni aún en el peso que usted tiene en la cartera, ya usted puede confiar, porque puede ser falso. O sea que esa perversidad, que es lo que habla aquí el apóstol Pablo, es lo que tiene a Dios indignado. Sí, sí. Y dice en su expresión: Dios los entregó. Ya que ustedes persisten en todas estas inmundicias, en todas estas pecaminosidad, pues en esta perversidad, una sociedad sucia, corrupta, chantajista, ya que ustedes persisten en vivir de esa manera, entonces yo los voy a entregar. Los voy a entregar a ustedes, dice el Señor. ¿A qué? Los voy a entregar a todos ustedes, ya que ustedes persisten en esta depravación. Dice, Dios los entregó a pasiones. ¿Pasiones qué? Pasiones desordenadas. Dice. Entonces, esto traerá como un resultado final. Dice. Pablo dice que el triste resultado final de todo este proceso está en el verso 32 del capítulo 1 de Romanos. Dice, conocen muy bien el decreto de Dios, que los que hacen tales cosas, las que mencionamos anteriormente, porque se dice que Jesucristo vino a abolir la ley. Eso, algo que tenemos que recalcar. Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla para que usted y yo la cumpliésemos. Él vino a enseñarlo. Porque si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay pecador. Entonces, pues, la justicia de Dios, dice, ¿es para qué? Es para el pecador. Seguro. Entonces, si no hay ley, no hay pecado.
Entonces, si no hubiese ley y no hubiese pecado, no hay pecador, entonces todo esto que menciona aquí Pablo no estaría mal. Porque la ley dice que si usted comete adulterio, si usted roba, si usted miente, si usted hace ciertas cosas que están contra el decreto de Dios, usted es un pecador. Si usted es un pecador, usted está bajo la reacción de Dios y está bajo la ira de Dios. Y Dios lo va a entregar a pasiones desordenadas para que usted lleve ya un límite. Por lo tanto, el resultado final de esta situación, dice Pablo, que es un resultado muy triste para el hombre. La depravación total del hombre. Cuando el hombre no quiere reconocer a Dios y quiere mantenerse bajo su propio conocimiento, no reconociendo a Dios, aún conociendo quién es Dios, tiene un resultado muy desastroso. Y ese resultado es la depravación total del hombre, que eso es lo que estamos viviendo, la depravación total que hay en el hombre. Y cuando digo hombre, digo de mujer también. Seguro. Ya no hay vergüenza, ya no hay valor humano, ya todo es como cada quien mejor le parezca, ¿verdad? Y no importa, ya no se sabe, hay personas que son cristianas y usted no sabe si verdaderamente lo son, porque su manera de comportarse y su manera de ser frente al que no es cristiano, no hay ninguna diferencia. Inclusive hay personas que no conocen a Dios que dicen, yo no me voy a meter a esa religión porque si así es que son como la vecina, mejor no soy nada. Esas son expresiones que se oyen. Seguro. Porque son los malos testimonios que dan muchos creyentes. Pablo aclara que el hombre en su conciencia reconoce que Dios le juzgará por sus pecados. Pero sin embargo, el hombre no solamente sigue pecando, sino que aprueban a los que hacen tales cosas. Se aplaude. Los aplauden. No me le llame la atención a los jóvenes porque se me pueden ir. Entonces, pues si se les llama la atención, son jóvenes, eso no importa, son muchachos muy jóvenes, y tú sabes que el joven no puede ser como la persona adulta, porque tienen más energía, y hay que dejarlo como están, ¿verdad? Yo no sé por qué muchos ministros o padres tienen esa teoría. La palabra de Dios es para jóvenes, para ancianos, para niños, para hombres, para mujer, y no cambia por edad. No tiene medida. Si es niño es menos, si es adulto es más, si es joven es menos. No, la palabra de Dios no tiene medida, es única. Y la palabra de Dios es la que es como un espejo, donde nos podemos ver y ahí nos reflejamos y vemos lo que realmente somos frente a Dios. No frente al hombre, sino frente a Dios. Ante esa reacción, como usted dice, serva de los jóvenes, bueno, usted sabe lo que estás hablando, porque se ha vivido. Sí. Y se vive. La recomendación mía es que quiten el libro de Daniel, sí, de la Biblia, y sí, todos esos pasajes, que lo quiten entonces, o sea que brincan del antepenúltimo a Daniel y el que le sigue. Ajá. Entonces no existiría el libro de Daniel. Sí, porque ahora que usted menciona a Daniel, ¿a qué edad comenzó Daniel a dar testimonio de ser seguidor de Dios? ¿A los 16 años o 15 años? De 14 en adelante. O sea que Daniel no fue, y eso que Daniel fue llevado cautivo sin sus padres. Y a la casa del rey. Y a la casa de un rey pagano.
Un rey que podía él decir no y el rey mandarlo a matar. O sea que él tenía ahí una disyuntiva, él tenía ahí un problema muy grande. Estaba solo, sin familia, cautivo, prisionero. ¿Y a dónde fue a parar? A un palacio de un rey pagano donde se daba un decreto, el que no lo cumplía pagaba con la vida. No, y no solamente eso, Daniel y sus compañeros, ellos pudieron negar su religión porque al estar en la casa del rey tenían todos los privilegios. Pues tenían unos buenos privilegios. Y como ha sucedido ahora, que la juventud casi siempre en las iglesias, fíjese que llegan a los 12, 13, 14 años y ya no quieren volver más a la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias no están enseñando la verdadera doctrina de Dios. No hay fundamento, yes. No hay fundamento. Si los padres no tienen el fundamento, ¿cómo van a darle fundamento a los hijos? ¿Cómo lo van a hacer? Cuando el cristiano, lo primordial, lo esencial en el hogar debe ser la palabra de Dios. Ajá. Y muy difícil lo hacen porque vienen a la iglesia y el domingo preguntan ¿cuál es la lección y por dónde vamos? Queriendo decir que no tocaron ni la Biblia, y los que usan expositores no tampoco lo tocaron, y vienen a ¿qué? A actualizarse a la iglesia. Durante la semana no han visto el libro de Dios. Uh-huh. Los hijos no pueden hacerlo porque si la mamá o el padre no enseñan, no lo hacen, los hijos no pueden tampoco hacerlo. Y no lo van a hacer. Con tanta oferta que hay en el mundo, ahora mismo, es difícil. Imagínense si usted no le da el fundamento al muchacho. Entonces vemos que por sus pecados, estos hombres no solamente que ellos siguen pecando, sino que aprueban o aplauden a los que lo hacen. Para concluir en esta sesión, tengo que recordar cuál era el propósito de Pablo en hacer todo este análisis de la condición del hombre pagano. Él explicaba la necesidad que tenía el hombre frente a la salvación de Dios. El hombre tiene una inminente necesidad. Esto es crítico. Es como una necesidad imperante. Tiene el hombre pagano de la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, él detalla que por la inmoralidad, la perversidad, Dios lo ha entregado a una mente que reprobada. Y para que ellos puedan ser liberados de esa ira de Dios que viene, el hombre tiene que tomar una decisión para poder alcanzar la salvación que está solamente en Jesucristo. Amén. Pablo quiere comprobar que el hombre no se puede salvar a sí mismo por sus buenas obras, por sus buenas dádivas, porque es bueno. Yo no le hago daño a nadie, yo no hago nada, yo no he matado a nadie, yo soy bueno. Eso no es lo que salva. Eso no es. Es la necesidad de recibir la justicia de Dios como un regalo que solamente viene a través de la fe y de la fe en Jesucristo. Uh-huh. Dice. Pablo dice que el hombre es tan depravado en su espíritu que lo único que puede hacer es pecar. Por lo tanto, es lo que sabe. Es lo único que puede hacer. Por lo tanto, necesita un camino. Y recordemos que cuando comenzamos estas clases, yo dije que Dios tiene un método para la salvación del hombre. Método es un camino. Y el método que Dios tiene es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el hombre necesita un camino, un método para la salvación. Dice, ser justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Y ese camino es el Evangelio. El Evangelio de Dios para todo hombre. El Evangelio se revela al hombre. Dios revela para librarlo de la ira. Dios revela también su justicia para el hombre, pero también revela la ira de Dios
que vendrá sobre la humanidad. ¿Por qué? Por una sociedad pervertida, llena de inmundicia y de pecado, y que no han querido reconocer a Dios como Dios. Tienen el conocimiento, pero no quieren reconocerlo. Tratan de ¿qué? De reprimir, de evitar que la verdad de Dios circule, se expanda. Pero es solamente un intento, porque la verdad de Dios continúa y continuará hasta que Él venga a recoger su iglesia. Si usted no conoce a Dios, si usted está viviendo en un mundo de inmundicia, está usted desobedeciendo, viviendo una vida la cual no le agrada a Dios. Si usted está viviendo en uno de estos pecados que mencionamos anteriormente, adulterio, fornicación, mentira, orgullo, homosexualismo, robo, engaño, lascivia. Si usted está en una de estas condiciones, hoy es el día para que usted le diga al Señor que entre a su corazón, que usted le dé el permiso, la entrada, para que Él sea el que le limpie su corazón de pecado y de inmundicia. Porque si usted no toma una decisión de servirle a Dios y dejar el pecado, usted va a caer bajo la ira de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, hoy te pido perdón porque he dado cuenta que estos pecados me han alcanzado. Te pido que seas tú el que haga, oh Señor, que mi corazón esté apto para que tu Espíritu Santo more en él, para servirte y para que me inscriba en el libro de la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Si has hecho esta decisión, llégate a una de las iglesias que prediquen la verdad de Dios y únete al grupo de personas que han decidido dejar la perversidad y la inmundicia para servirle a un Dios que es todo poder. Que Dios te bendiga ricamente.